Do you want to continue listening to our programming? Download our app in the Play Store and tune in. Listen to us anywhere in the world. Punta Cana Hits. Pero vamos a dejarle algo a nuestro invitado de la tarde de hoy, que está aquí en los micrófonos de Punta Cana Hits, y luego continuamos con aquellas personas que fueron designadas por el excelentísimo presidente electo de la República, Luis Abinader. Tenemos con los micrófonos a un comunicador y experto en marketing político, Manuel Aníbal. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Franklin. Buenas tardes a toda la región este de la República Dominicana que cada tarde escucha el Tal Show de la tarde. Saludos para tu compañero también. A don Julio, sí, él está aquí, bien, él te escuchó. Pues el señor Juan Julio. Sí, Julio Cadet, Julio. Quítamele el Juan. Juan es el amigo tuyo de allá. No, estoy jugando. Pues, ¿cómo valora usted, señor Manuel Aníbal, como experto que recién pasado el proceso electoral? ¿Cómo me valida esa transición y cómo ha estado todo? Mira, evaluándote desde el inicio, que se fue el proceso desarrollado el pasado domingo 5 de julio, fue un proceso que transcurrió con normalidad, primera vez en la historia de la República Dominicana, donde se da un proceso tan tranquilo, con una gran asistencia de votantes en medio de una epidemia que está azotando la República Dominicana y el mundo. Pudimos ver que la clase media, que regularmente esa clase media no asiste a votar, sino que muchas veces vemos la clase baja, que es la clase que va por el picapollo, la clase que va por los 300 pesos, es la que regularmente salía a elegir a los presidentes y a los congresistas en la República Dominicana. Pero pudimos observar en ese análisis del día de las elecciones congresuales y presidenciales, pudimos observar esta clase media que militantemente fue a elegir a su presidente y a sus congresistas, y que por primera vez en la historia, Franklin y Julio Cadet, pueblo, sentido general, la diáspora dominicana también que nos escucha, pudimos observar que la gente fue decidida a implementar y a convertir lo que ellos querían en el cambio. 54%, como mismo dijo la última encuesta publicada en República Dominicana. Bueno, pues se materializó el cambio. Pudimos ver el civismo expresado de la gente en las urnas, pocas situaciones que lamentar, pocos enfrentamientos, pero sobre todo, hermano Franklin, pueblo y Julio Cadet, sobre todo el reconocimiento 4 horas después, en medio del conteo, que aún no habían dicho, estaba simplemente más del 40% de los votos puesto al público. Ya Gonzalo Castillo ya estaba reconociendo la victoria de su oponente, hoy presidente electo, Luis Abinader Corona. Y yo le agregaría también que dentro de la pandemia y el efecto de los traumas de las recién pasadas elecciones municipales, que eso también pudo afectar y sin embargo no afectó. Ahí está, vemos un Partido de la Liberación Dominicana, Julio, un Partido de la Liberación Dominicana que demostró también civismo. Todo el mundo sabe que el poder no se cede, el poder hay que arrebatarlo, pero en esta ocasión el PLD, cuando vio lo que sucedió el pasado 15 de marzo, ellos entendieron que había una ola de cambio. Ellos trataron con la suspensión de las elecciones de mayo, más la epidemia que azota el país y las labores sociales que estaba desarrollando su candidato, en este caso Gonzalo Castillo, labores humanitarias, que involucró su empresa privada como mensaje a la población de que estaba 100% de acuerdo, y una estrategia elaborada por los mismos estrategas, valga la redundancia, del Partido de la Liberación Dominicana. Esto trató de virar el asunto, de que esta ola ellos pudieran sobreponérsele y al final de cuentas, el 5 de julio, que esta ola no le pasara por encima. Pero no, esa clase media, vuelvo y te repito, que fue la que puso el punto sobre las IES en estas elecciones, trazó las líneas, trazó esas rayas de pizarro y dijo:
el cambio se materializó y con un 54% el PRM obtuvo la presidencia y el Congreso en la República Dominicana. Pero, antes de la próxima pregunta, hay un tema que me gustaría incluir dentro de la pregunta que me hizo el amigo Julio y también Franklin, y es el exceso de poder a los partidos políticos. Aquí se ha podido observar que en el año 2000, cuando el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía Domínguez obtuvo la presidencia de la República Dominicana, que se la arrebata al presidente saliente, en ese momento candidato presidencial por el PL de Danilo Medina, ellos en el 2002, tras la muerte de José Francisco Peña Gómez, obtienen la mayoría en el Congreso, recuerden, año 2002. Sí. ¿Qué pasa? A partir de ahí empieza la debacle en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que en el 2004 fueron sacados del poder de manera apabullante por un candidato presidencial llamado Leonel Fernández, presidente de la República 3 veces, pero ahí está el punto. Posteriormente, el PLD en el año 2006 toma el control del Congreso Nacional, pero todo el mundo sabe que esto históricamente ha sido perjudicial para la sociedad dominicana, que los partidos políticos que ostenten el control gubernamental también tengan el control legislativo. Y un ejemplo reciente fue lo que se intentó hacer con la modificación de la Constitución para un tercer periodo del presidente Danilo Medina. El contrapeso que hubo en la Cámara de Diputados, recuerde que el Senado sí estaba mayoritariamente controlado por el PLD, no así en la Cámara de Diputados. Y esto sirvió como tropiezo, como badén para que el PLD no imponga lo que ellos tenían en agenda, y es tener a Danilo Medina en una segunda reelección presidencial. Mire, me parece muy interesante esa reflexión que usted acaba de hacer, porque paradójicamente, si hay contrapeso en las cámaras, pues eso ayuda inclusive al mismo partido que está gobernando. Fíjese qué paradoja esa, y eso lo acaba usted de decir ahora mismo. Exacto, yo entiendo que los dominicanos tenemos que aprender a elegir. Olvidémonos de ir a votar, vamos a ir a elegir autoridades, pero sobre todo pensando, Julio, Franklin, pueblo del país y el mundo, sobre todo pensando en el equilibrio gubernamental, legislativo y municipal. Que no un partido me controle el Congreso, me controle los ayuntamientos y que me controle el Poder Ejecutivo, sino que los partidos del sistema puedan cada uno tener representación y que haya un equilibrio, que tenga que contarse con la aprobación de la mayoría cuando el proyecto beneficie en sí a los pobres, a la clase media, a la clase alta, a la sociedad en sentido general. Hablando de esos partidos, disculpa, es decir, ¿tú no crees que hay demasiados partidos políticos que no llegaron ni a tener ni 2 ni 3 votos? Bueno, de hecho, pronto la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral tendrán que tomar acciones a los partidos que no pasaron del 1%, que es donde dice la ley. Deben, imagino que lo harán, deben eliminarlo del sistema, aunque es bueno resaltar que muchos de los partidos que no tuvieron ese 1% requerido por la ley, Franklin y el amigo Julio Cadet, el pueblo, tienen representantes en el Congreso, ya sea en la Diputación Nacional. Recuerde que la Diputación Nacional se elige por la cantidad de votos que ha tenido el partido. O sea, sí, pueden presentar hasta 5 candidatos y, por ejemplo, hay partidos que no fueron beneficiados con el más del 1%, pero tienen un representante, y esto, a través de la personería jurídica, deben ellos mantenerse en el espectro político nacional. Algo que también no estoy de acuerdo, porque entiendo que las posiciones, los escaños, son de la República, son del Congreso. Es decir, que si mi partido, aunque ya haya salido candidato y no obtuvo el 1%, el partido debe desaparecer y yo quedarme como representante de mi comunidad, de mi país, en el Congreso de la República Dominicana. ¿Y piensa usted que los principales actores del proceso
estuvieron a los principales actores estuvieron a la altura del proceso, entiéndase los partidos y la Junta Central Electoral? Mira, tú sabes con la Junta, Franklin, discúlpame que te tutee, que con la Junta se dio algo fuera de lo común. Recuerda que por varios días estuvieron apostados en donde funciona la Plaza de la Bandera, justo al frente, donde está la sede principal de la Junta Central Electoral, muchas personalidades de todo el quehacer nacional exigiendo la renuncia de los miembros titulares de la Junta Central Electoral, que anteriormente le llamaban jueces, pero esto fue eliminado y ahora son miembros titulares. Pero ¿qué pasa? Tras esta presión mediática de los medios de comunicación, redes sociales y también las figuras que